Buenas tardes, nos encontramos de vuelta, ¿sí?, para ver el tema de circuitos combinacionales. Lo más importante de este tema, para que sea sencillo, es saber bien cuáles son las compuertas, su expresión de Z, su símbolo y su tabla. Si yo conozco bien todos esos puntos, los circuitos combinacionales salen solos. Pero lo importante, repito, es poder conocer bien la expresión de la Z de cada compuerta, su tabla, su símbolo, y ya con eso puedo hacer los circuitos combinacionales. Entonces, hay dos casos, ¿sí? Hay un caso en el cual yo tengo la expresión de Z y en base a la expresión de Z me piden que haya el circuito combinacional, o sea, el circuito de compuertas y su tabla. Y el caso 2 es, yo tengo mi circuito combinacional y me piden que haya la expresión de Z y su tabla. Vamos al primer caso, como dijimos recién, que es el caso de que yo tengo la expresión de Z y me piden hallar la tabla de verdad, se llama, de mi circuito combinacional y el circuito combinacional. Antes de que continuemos, tenemos que recordar que todo circuito, todo sistema combinacional es aquel cuya salida depende pura y exclusivamente de las combinaciones lógicas a las entradas del mismo. Entonces, repito, todo circuito, todo sistema combinacional es aquel cuya salida depende exclusivamente de las combinaciones de estados lógicos a la entrada del mismo. ¿Estamos? Entonces, como dije recién, vamos a hacer dentro de este primer caso, ¿sí?, que sería, yo tengo la expresión de Z y me piden hallar mi circuito y su tabla de verdad, vamos a hacer dos ejemplos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo interpretamos mal cuando leemos la expresión de Z, vamos a meter la pata. Entonces tenemos que justamente saber leer bien la expresión de Z para poder hallar el circuito y su tabla de verdad. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo sencillito y, como dijimos, con el primer caso, ¿sí? Entonces vamos al primer caso, 1. Todos siempre hablamos del primer caso, ¿sí? Supongamos que tenemos esto. Me dicen que la expresión de Z es A más B por C. Lo primero que tenemos que hacer acá es reconocer las compuertas que tenemos. Que, como dije recién, tema clave es conocer cada compuerta, su expresión, su símbolo y su tabla de verdad. Entonces, acá ya reconocemos que hay dos compuertas lógicas: la compuerta AND y la compuerta OR. Una vez que ya reconocemos que tenemos estas dos compuertas, tenemos que, lo primero y principal, es buscar la compuerta final, o sea, con qué compuerta termina mi circuito. En base a eso voy a ir buscando las otras compuertas que van a estar antes de esa compuerta final. Y acá es un poco de matemática, ¿sí? Recuerden que en matemática el más es el que me separa, ¿sí? Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando yo veo este más, que indica la compuerta OR, me está diciendo que la compuerta final de este
circuito combinacional es la compuerta OR. Y que antes de esa compuerta OR tengo la compuerta AND, ¿sí? Entonces procedemos a dibujar, primero que nada, mi circuito combinacional. Entonces yo voy a tener C, B y A, ¿sí? Recién dijimos que esto es como matemática básica, que el más es el que me separa. Entonces sabemos que, repito, la OR, que es la compuerta lógica, me está diciendo que es la Z final. Entonces fíjense que yo acá, para empezar, ¿sí?, voy a decir, bueno, si la compuerta OR es la compuerta final, la voy a poner acá, ¿sí? Voy a poner acá la compuerta OR y voy a poner Z. Esa compuerta OR tiene dos entradas. Recuerden siempre lo que dije recién, de tener en cuenta y conocer cada una de las compuertas lógicas. Tiene dos entradas. Una, fíjense que es la entrada A directamente sin pasar por ninguna otra compuerta. O sea, de hecho viejo, la entrada A va a una entrada de la compuerta OR. La otra entrada de la compuerta OR, fíjense que es la salida de esta compuerta AND. Entonces, dibujo la compuerta AND, más o menos por acá. Y la salida ya automáticamente la conecto con la entrada de la compuerta OR. Y ahora vengo a la compuerta AND, una multiplicación lógica. Y las entradas de la compuerta AND, ¿quiénes son? La entrada B y la entrada C. O sea que vengo acá, acá y acá. Y fíjense que ahí, de forma sencilla, obtuvimos el circuito combinacional, mi circuito lógico, ¿sí? Ahora yo voy a hacer como cierta designación, voy a ponerle nombre a cada una de estas compuertas. ¿Por qué? Porque mi siguiente paso es hallar la tabla de verdad de este circuito combinacional, este circuito lógico de compuertas. Entonces fíjense que nosotros acá, que hoy no lo había hecho, habíamos dicho que la compuerta OR era la compuerta final. Entonces yo voy a decir, bueno, esta la voy a marcar con este colorcito rojo, voy a llamarla Z1. Puedo llamarla ZA, ZB, tranquilamente, ¿sí? Yo, en mi caso, la llamé Z1, ¿sí? Siempre es conveniente que le designemos la letra Z algo, o sea, Z1, Z2, ZA, ZB, pero siempre Z. Y esto es lo que me permite confirmar, como dijimos hoy, que fíjense, la compuerta final Z es la compuerta OR. Ahora esta compuerta es la que yo voy a llamarle compuerta Z1. Entonces, para cuando empezamos a ver este tema, si uno quiere, después lógicamente, cuando ya tiene práctica y a su vez ya conoce y sabe las distintas compuertas con su tabla, con su expresión, su simbología, su símbolo, por eso dije simbología, lógicamente pues ya no lo marcamos acá, sino que directamente lo marcamos dentro de mi circuito, lo marcamos en cada una de las compuertas. Pero para que quede completo, Z1, que acá le hice con esta indicación, si yo lo pongo acá abajo, Z1 sería B por C, ¿sí? Y Z total sería la suma de A, la entrada A, más Z1, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Entonces, ahora vamos a
la tabla de verdad de mi circuito combinacional. La tabla de verdad de mi circuito combinacional tiene que tener la mayor cantidad de datos posibles. ¿Por qué? Que recuerdan que yo mencioné recién, cuando hicimos la definición, de que un sistema combinacional es aquel cuya salida, esto es un sistema combinacional, es un circuito combinacional, cuya salida Z depende de las combinaciones lógicas de los estados a la entrada del mismo. Entonces, la salida de Z va a depender, el estado de Z, de las combinaciones lógicas a la entrada del mismo, o sea, de C, B y A. Entonces, la tabla de verdad, yo tengo que tener la mayor cantidad de datos posibles. Pueden decirme, bueno, pero si la tabla tiene que estar formada únicamente por las entradas CBA y la salida Z, porque eso es lo que me indica un circuito combinacional, me puede decir, bueno, sí, puede hacer la versión de tabla chiquita y poner solamente CBA, todas las combinaciones de estados lógicos posibles para el CBA, después aplicar la tabla de verdad de cada compuerta y directamente poner el estado de Z. Pero ¿qué pasa? Si nos equivocamos, aún hasta los más expertos y los que andamos, digamos, todo el día con esto y que andamos con la tabla, como son ceros y unos, cualquier distracción que tenemos puede hacer que nos equivoquemos y en vez de poner un 1 pongamos un 0, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la tabla de verdad de este circuito con muy poca información, al momento en que yo me equivoqué y tener que buscar dónde me equivoqué, es imposible. Y hasta puedo ni siquiera ver ni encontrar dónde me equivoqué. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Y cuál es lo que uno, por más experto que sea, tiene que hacer? La tabla de verdad de mi circuito combinacional, por más denso que parezca, por más que quiera ir a tomarme un café y terminar con esto, bueno, me tengo que aguantar de tomar el café y tengo que hacer la tabla de verdad con todos los datos posibles. ¿Por qué? Porque entonces no me equivoco y si me equivocara, encontraría rápidamente dónde me equivoqué, lo puedo solucionar y después sí me voy a tomar el café con leche tranquilo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se arma la tabla de verdad. La tabla de verdad, que la voy a hacer acá, se arma de la siguiente forma. Algo ya habíamos dicho. De un lado de la tabla voy a poner las entradas de mi circuito combinacional, mi circuito lógico, CBA. Y del otro lado voy a poner todas las Z que tenga hasta llegar a la Z, que es la Z final. Entonces digo, acá voy a poner C, B, A. Y acá voy a hacer como una doble línea como para que hagamos una pequeña diferencia. Dije que hay que poner todas las Z, entonces pongo Z1 y Z. Por eso es importante también poner a cada una de las Z números, por este motivo. Es decir, Z1, Z2 o ZA, ZB. ¿Pero por qué? Porque de esa forma, como dije, puedo completar lo mayor posible la tabla y que no me falte ningún dato. Entonces, una vez que hice esto, que acá tengo las entradas CBA y acá tengo Z1, Z2, puedo comenzar con la tabla. Una pequeña cuestión que vamos a verlo con el ejemplo 2. Supongamos que alguna de estas entradas, en vez de estar
directamente conectada con la compuerta, pasada por una compuerta NOT. ¿Sí? Entonces, en vez de que supongamos, la Z sea A, yo tenga no A. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer que es las entradas, luego las entradas negadas que tenga y luego todas las zetas. ¿Sí? Repito, si en mi expresión tengo alguna entrada negada, lo que tengo que poner siempre es las entradas tal como son. Después de estas dos líneas, que sería este otro lado, ahí pongo las entradas negadas y después de las entradas negadas, las que tenga, colocar todas las zetas que tenga. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a este caso. Ahora dirán, uy, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, y ahora lo que tengo que recordar es que digitales, todos los temas se van uniendo de a poquito, se van entrelazando, ¿sí? Entonces, aquí lamento informar que me tengo que acordar de lo que son los sistemas numéricos. En especial, el sistema binario y su conversión a sistema decimal. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 bits, porque al fin y al cabo, si yo lo veo esto como un circuito digital, que lo es, y yo acá voy a tener estados lógicos, yo acá tengo que tener todas las posibles combinaciones, como dijimos hoy, en donde tiene que estar desde 3 ceros hasta 3 unos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 8 combinaciones posibles, pero empezando del número 0 al número 7. Yo ahora las voy a poner y ahora después de ponerlas les explico cómo. O cómo es para recordar. Bien, ahí fíjense que acabo de colocar las 8 combinaciones posibles. Y yo dije algo recién de que se van enlazando los temas de digitales. Y hablé de sistemas numéricos. Entonces yo, repito, dije 8 combinaciones, pero esas 8 combinaciones tengo que ponerlas de forma secuenciada y ordenada, empezando del número 0, repito, del número 0 al número 7. Entonces, ¿cómo lo hago? Y a ver, recuerdo y digo, el número 0, ¿cómo se escribe en formato binario? Con 3 bits, 3 ceros. El número 1, ¿cómo se escribe en formato binario? Con 3 dígitos siempre, ¿sí? 001. El 2, ¿cómo se escribe en formato binario? 010. El 3, 011. El 4, 100. Y así sigo hasta llegar al 111, que es el número 7. Una vez que hice eso, que ya tengo esta parte formada, lo que sigue es muy sencillo. ¿Por qué? Siempre y cuando recordemos, como dije, cada compuerta con su tabla de verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo sé que Z1 es la compuerta AND. Dijimos acá, el simbolito es una D mayúscula, por así decirlo, y es una multiplicación lógica. Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar la tabla de verdad de la compuerta AND acá. ¿Qué significa? Que voy a tomar las entradas B y C y para cada combinación voy a aplicar la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Sí? Repito, tomo la entrada B y C, las entradas B y C, y para cada combinación tomo la tabla de la compuerta AND y le aplico la tabla de la compuerta AND. Entonces,
para hacer un pequeño repaso, la tabla ANE, tabla de verdad, la compuerta ANE es bastante sencilla. ¿Cuándo me daba 1? Cuando únicamente tenía las dos entradas, o 3 o 4, tenía las entradas en 1, porque 0 por lo que sea va a ser 0. Quiere decir que únicamente la compuerta Z me da 1 cuando las entradas están en 1. Entonces vengo acá. Bien, fíjense que acá tengo 0 por 0, va a ser 0. Lo mismo acá. Sigo acá. Perdón, acá ahora. También. También. Lo mismo. Y acá 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1. ¿Ven lo que dije hoy? ¿Por qué es importante poner todos los datos? Porque si yo me equivoco, ¿sí?, puedo fácilmente ver dónde me equivoqué y rápidamente solucionarlo. ¿Estamos? Por eso es importante poner todos los datos en la tabla de verdad. Y ahora, ¿qué es lo que falta para terminar? La compuerta OR, que es la compuerta final. O sea, que recuerdo la tabla de verdad de la compuerta OR y la uso acá. ¿Entre quién? Entre Z1, ¿sí?, y la entrada A. O sea que para las 8 combinaciones entre Z1 y la entrada A, aplico la tabla de verdad de la compuerta OR, la cual es una tabla sencilla. ¿Por qué? Porque daba 0 lógico cuando solamente. Cuando estaban las dos entradas en 0, si no siempre era 1. Entonces, repito, tomo Z1, tomo A, que son las entradas de la compuerta OR, y para cada combinación aplico su tabla de verdad. Entonces vengo acá. Esto va a 0, 1. Bien, y ahí, aunque parezca mentira, hemos terminado con la tabla de verdad de este circuito combinacional, ¿sí? Ahora fíjense que vamos a hacer, voy a dejar esta parte de la tabla acá, ¿sí?, y acá voy a cambiar mi circuito para que vean lo importante que es poder reconocer cuál es la compuerta final de mi circuito lógico. Entonces, dicho eso, vamos a sacar esto, vamos a sacar esta, y vamos a hacer el otro caso, o sea, el otro ejemplo. Yo antes tenía A más B por C, ¿sí? Ahora fíjense, si yo en vez de tener el A más B por C, yo tengo contrario, yo tengo A, paréntesis, B más C, ¿sí? Me digan, uy, pero no cambió, porque al fin y al cabo sigue teniendo el mismo circuito combinacional. No. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijimos recién cuando empezamos esto? Que lo importante es también recordar en matemática básica y que el más es el que me separa. Y acá, en el caso de una expresión de Z, por más que sea un circuito lógico, eso se sigue cumpliendo. Entonces, había que saber reconocer cuál es la compuerta final. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo de distinto? Mi paréntesis. Este paréntesis que tengo acá, fíjense que es el que me está separando esta, que es la compuerta OR, de la compuerta final, que es la AND. Porque si yo esto no lo tengo, si este paréntesis yo no lo tengo, como el caso que hicimos antes, puedo pensar que la compuerta final es el más. Bueno, no. Fíjense que ahora se ve claramente que al poner
mi paréntesis, el por, la AND, es la compuerta final. Entonces, vamos a mi circuito lógico, en donde de vuelta voy a poner las entradas, CBA, la compuerta final dijimos que es la AND, o sea que viene así, una entrada, y la otra ¿quién es? La salida de la compuerta OR entre la entrada B y la entrada C. Fíjense que acá tampoco puse ninguna entrada negada, lo hice sencillo. Ahora, con lo cual, yo voy a decir que Z1 es esta que tengo acá, ¿sí? O sea, Z1 va a ser igual, vamos a ponerlo acá como hicimos antes para que esté completito, y nunca está de más ese dato, B más C. Entonces vengo acá, esto ya lo tengo hecho, lo tendría que hacer, pero ya está hecho, y digo Z1 y digo Z, ¿sí? Y ahora, algún otro misterio, no, lo mismo que hicimos antes, aplicar las tablas de verdad para cada caso. Entonces Z1 ahora es la tabla de la compuerta OR entre B y C. Entonces vamos a completarlo. O sea, recordando que en la compuerta OR solamente va a dar 0 cuando estén todas en 0, después va a dar siempre 1. ¿Y ahora qué hago? La compuerta AND entre Z1, que es B más C, con respecto a la entrada A. Entonces, tomo Z1 y tomo A. ¿Sí? Entonces, la AND daba 1 cuando estaban las dos en 1 solamente. Entonces vengo acá, hacemos, esto va a dar 0, esto también, acá da 1, acá no, acá da 1, acá no, y acá da 1. Fíjense si mi mente y mis ceros y unos no se equivocan, así nos quedaría la tabla de verdad de este circuito combinacional. ¿Es igual que la que hicimos antes? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia la compuerta final. Al cambiar la disposición de las compuertas, va a cambiar el estado de Z. Entonces, por eso es importante poder identificar la compuerta final. Y después, como dije desde que comenzamos con este tema, conocer todo sobre cada compuerta. Bueno, nos quedamos aquí y en la próxima, si Dios quiere, vamos a ver el otro caso, que es del circuito hallar la expresión, y de lo que no nos salvamos nunca es su tabla de verdad. Hasta la próxima.